les puedo dar un taller, pues ya sin estos temas. Pero bueno, introspección, ¿qué es la introspección? No me quiero creer, pues, Pablo Picasso cuando dijo que inventó el cubismo y que no fue así. O sea, yo no inventé esta palabra, pero siento que yo no la había escuchado antes. Yo sentía como que mi poesía como que ya no cabía en ningún movimiento, en ninguna corriente, o como que no seguía tanto las reglas de lo que tiene que ser la poesía o esos temas de la métrica, la rima, como que ya no me sentía tan identificada. Entonces yo sentí esta urgencia de crear un espacio para ella. Y pues para entenderlo un poco me gustaría ver un poco las definiciones de acuerdo al diccionario, porque obviamente introspección para mí es una combinación de introspección y poesía. Entonces, pues la introspección, según el diccionario, es una observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Y la poesía, pues estoy segura que muchos de nosotros hemos visto lo que es un poema, cómo se supone que se tiene que ver un poema. E igual, como se describe, es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Ya que juntamos esas dos palabras, yo tengo como mi propia definición un poco poética, pero pues soy poetisa. Pues en la introspección y poesía, valga la redundancia, se sincronizan y nadan entrelazadas eternamente. El mundo interior y del subconsciente se unen con una síntesis artística de elementos literarios para así construir creaciones que existen dentro y fuera de la mente. Como dije, esto para mí fue crear un espacio donde mi poesía y mi arte pudieran existir libremente, y me gustaría rápidamente entrar pues a un ejercicio rápido de escritura para calentar un poquito la mente. Y tengo entendido que la profesora les dejó pues ver las pinturas de Leonora, pero si no las vieron, no nos vamos a ofender, está bien. Esta es una de ellas, se llama El laberinto. Me parece. Entonces, para el primer ejercicio, me gustaría que cerraran los ojos, si pueden, si quieren, y si tienen algún papel, una servilleta, puede ser en la palma de su mano, como ustedes vean, pero vamos a ver si podemos cerrar los ojos. También, profesora, si usted puede. Y ahora intenten tener su mente completamente en blanco, es recomendado. Respiren hondo, relajen su mente. Y ahora, si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por lo que se conoce como parálisis del sueño, ¿y qué es el parálisis del sueño? Es básicamente estás dormido, te despiertas de repente, no te puedes mover, no puedes hablar, sientes una pesadez, sientes como que estás paralizado. Y si nunca has pasado por eso, intenta recordar alguna pesadilla, una pesadilla fuerte que te haya dejado ahí marcado una mancha en la mente. Y ahora quiero que se acuerden de esa experiencia, que se sumerjan en ella. Les voy a dar unos segunditos para que recuerden y para que intenten sentir todas esas emociones que llegaron al estar en esa situación. Muy bien, ya pueden abrir los ojos a su paso. Y ahora ya en su papel o en su servilleta podemos escribir rápidamente, no tiene que ser de párrafos. Me gustaría que respondieran estas preguntas.
recordando este tema del parálisis de sueño, si lo han pasado o de alguna pesadilla que han recordado, me gustaría que contestaran estas 4 preguntas y repito, no tiene que ser en párrafos, puede ser, tiene de preferencia que sea como lista, rápido. La primera palabra que se les venga a la mente. ¿Qué viste? ¿Quién estaba o qué estaba? ¿Qué escuchabas y qué te hizo sentir? Entonces les doy también unos segunditos para que respondan. No tiene que ser, no tienen que explicarse, simplemente lo primero que se les venga a la mente. Yo también lo voy a hacer. Bueno, y si ya alguien ya acabó y hay alguien que lo quiera compartir, con mucho gusto le escucharemos. Algún valiente que quiera compartir. Y no tenga que compartir las 4 respuestas, puede ser nada más una, si gustan. Y si no quieren, también está bien. Pues, Bueno, Creo que yo no, puedo dale, compartir. hablen. Oh. ¿Alguien lo va a hacer o puedo compartir yo? Tú puedes compartir. Yo después. Vale. Entonces, lo mío, pues, nos había dicho como que recordáramos una pesadilla o si habíamos tenido parálisis de sueño. Yo tuve parálisis de sueño una vez y fue justamente cuando iba viajando. Estaba en un avión y justo, cuando estoy en un avión casi no suelo dormir porque no me gusta, no me siento seguro durmiéndome en un avión. Pero esa noche, bueno, salí de madrugada, estaba súper cansado porque no había dormido en toda la noche. Entonces, pues, me ganó el sueño y me dormí y creo que al momento de despertar no podía. Entonces, lo que veía, todo era como absolutamente negro, pero me podía ver yo. Like, yo me estaba viendo ahí acostado y mi sentimiento era como que estaba tratando de despertar, pero no podía. Y no escuchaba absolutamente nada. Solamente era como yo queriendo gritar, pidiendo ayuda, pero no, como que ese grito nunca salía de mí. Y pues sí, fue algo muy aterrador que sentí en ese momento. Ay, gracias por compartir, en serio, y por ser honesto. ¿Alguien más quería compartir? Creo que había alguien más. Ay, no sé a quién interrumpí. No, está bien, puedes ir. Oh, gracias. Pues para mí fue más reciente. Nunca he pasado por parálisis de sueño, pero las pesadillas sí son frecuentes. En este sueño que acabo de tener como hace un par de semanas, estaba yo en un parque muy grande como tipo Golden Gate Park, sí, los que conocen ese parque, y estoy caminando y hay varias personas que no conozco en mi sueño caminando, y luego viene un oso polar de la nada, enorme. Yo lo veo a la distancia y veo que el oso ve a alguien, a una pareja que tienen su perro, y va y como que tiene toda la intención de ir a atacarlos o a comerlos. Y yo en la distancia gritando, pero no, literal, mi sueño es en
en mudo, no estoy diciendo nada. Entonces esa como mortificación que no puedo gritar, que no puedo avisarles, entonces me estaba como ansiosa, que no podía yo hacer nada y no reconocía a nadie con quien estaba, pero en mi sueño eran conocidos o gente que yo tenía en amistad, pero no sé quién eran. Pero ese sueño me dejó paralítica, aunque no tuve un sueño de parálisis, me dejó como muy impresionada. Y sí, eso fue mi pesadilla y mi experiencia. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, Sí. un oso polar, eso sí es muy, sí, ya sé. muy loco. Bueno, muchas gracias por compartir. Gracias. Y tenemos tiempo para una más. Creo que Paola quería decir algo. Oh, sí, yo también tuve un parálisis de sueño. Y al igual como Giovanni, yo también me podía ver, bueno, yo estaba en mi cuarto, yo también podía ver que estaba acostada en mi recámara, pero también no podía escuchar nada, solamente escuchaba mi propio respiro. Y yo también al igual como él quería como gritar, pero no salía nada y sentía mucha desesperación. Sí, muchas gracias, Paola. Sí, el parálisis de sueño es algo es muy difícil, es muy complejo y pues gracias por compartir. Yo la verdad pensé que nadie iba a participar, estaba un poco nerviosa, pero muchas gracias y pues apenas vamos empezando. Y bueno, ¿por qué este ejercicio? Aparte de que yo tengo una fascinación muy grande por los sueños y las pesadillas y el tema de las fantasías y el subconsciente, que mi libro, que de hecho sí vamos a hablar de él más adelante en esta presentación, pero sí incluye muchos de mis sueños. Y pues obviamente porque vamos, como dije al principio, a navegar un poco el surrealismo y una técnica de supongo, proceso creativo que se usaba en ese entonces, pues muchos sabemos qué es el surrealismo, cómo se ve, sabemos quién es Salvador Dalí, quién es Buñuel, sabemos quién es pues Remedios Varo, Leonora Carrington, y básicamente pues según acuerdo con esta revista Fahrenheit, el surrealismo era un movimiento que se fundamenta en el poder de la imagen, de los sueños y en la anulación de la lógica, que trata de la experimentación hacia nuestro lado lúdico e infantil y de un viaje no exento de cierta locura. Y ya dicho esto, me gustaría hablar de lo que viene siendo la escritura automática dentro del surrealismo y que también lo podemos pues aplicar a nuestros procesos creativos como artistas o escritores. E igual si no te consideras escritor o escritora, también se usaba el dibujo automático. Si eres un poco más de pintar o de dibujar, se puede usar de esa manera. Y André Breton, que es uno de los fundadores del surrealismo, él trabajó en hospitales psiquiátricos durante la Guerra Mundial, entonces fue ahí que estudió el trabajo de Freud, que tengo mis conflictos con Freud y con el tema del psicoanálisis, viéndolo de un punto de vista patriarcal, pero por que estamos hablando del surrealismo, pero entonces sí, estudió su trabajo y se familiarizó con él, y esto de la escritura automática y el dibujo automático se usaba mucho en estos hospitales psiquiátricos por pues psiquiatras, psicoanalistas, terapeutas, como una forma de terapia. Y pues según Breton, la escritura automática es un dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Básicamente lo que es la escritura automática es escribir sin soltar el lápiz o la pluma o como sea que estés escribiendo, e igual con el dibujo es dibujar y todo lo que se te venga a la mente. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de ellos es de escritura y no sé bien quién es el autor, pero del lado, el que es un dibujo es por parte de André Masson, creo que así se pronuncia, pero sí es un dibujo automático, les repito, es sin soltar el lápiz, sin soltar la pluma. Y aquí Breton tenía un tipo de
reglamento, supongo, de pasos a seguir para poder llegar a este tipo de escritura que ahorita no lo vamos a leer porque está muy largo, pero la profesora sí me dijo que va a grabar este taller y aparte espero, no sé si usen iLearn todavía o qué, pero dar la presentación para que ustedes puedan ahí verla y la puedan usar como referencia ya en la última asignación que me gustaría que hicieran en casa. Entonces, pues como dije, básicamente es escribir y en el propósito objetivo de este tipo de escritura es un poco explorar lo que es el subconsciente y no tener la lógica, el razonamiento, la estética, la moral como obstáculo, es soltarse de todo y básicamente desbordarse, que es mucho de lo que yo hago en mi escritura y lo que he estado haciendo por lo mismo de que yo no iba a terapia hasta hace como un año, no, meses, entonces como que por esta falta de recursos de salud mental yo escribía y se escribía y la verdad sí ayuda, entonces pues ya en el último ejercicio que vamos a ver, espero que a ustedes les ayude también. Y aquí les tengo un ejemplo de un pequeño, es un fragmento de un poema mío que fue escrito así por medio de la escritura automática. No sé si alguien lo quiera leer o lo puedo leer yo también con gusto. No sé si se vea muy pequeño en la pantalla, porque yo lo estoy viendo bien, pero no sé para ustedes si se vea muy chico. Bien, yo preferiría que lo leyeras tú porque ¿Que yo sé lo leyera? Ok, que sí. lees muy lindo y es tu voz poética, así que me Bueno, gustaría gracias. mucho si lo leyeras tú. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Bueno, el lago de Chapultepec es verde. Tu casa parece un basurero, tu casa me olía un poco al metro de Distrito Federal. You imagine rats and cockroaches running around inside you. Así te sentías. ¿A qué huele la tristeza? Porque a veces olías tú, Vianney, hueles a tristeza y por eso ya no te quiero. Tu madre te ha llamado para decirte, Vianney, mi amor, si estás enferma necesito que me digas. ¿Pero qué se supone que tenías que decir? Decirle, mami, que ahora me siento como la pintura de Frida Kahlo. Mami, me nacen hierbas y plantas y un montón de raíces de mi cuerpo. Cuando tu padre se fue de la casa para desaparecer eternamente, las plantas perdieron su tono a lima, limón, verde que te quiero verde, se volvieron un café color tierra, lodo y vómito. Mami, que yo quiero ser árbol, pero no puedo. Y bueno, como dije, este es uno de los ejemplos que tengo también en mi libro. Además, si la profesora es testigo de ello porque ella editó la parte de español de mi libro, pero sí mi libro no lleva comas, no lleva puntos, por lo mismo de que fue una escritura automática y más adelante pues voy a explicar un poquito cómo fue ese proceso de escribirlo y llegar a su publicación. Pero sí, este es un ejemplo. Y ya después quisiera compartir una frase que yo la sostengo y la llevo sosteniendo años, 4 o 5 años, y creo que me iré con ella hasta la muerte. Ya que estamos hablando del surrealismo, siento y yo siempre he dicho que yo no buscaba el surrealismo me encontró a mí y me arrulló en sus brazos. Yo antes era una escritora, escribía de política, escribía mucho de la política en México. Para escribir yo leía periódicos, leía notas, veía las noticias y ya así me salían los poemas, pero de repente en el 2016 empecé a pasar por muchísimas cosas que igual y no voy a discutir aquí porque esta no es una sesión de terapia, pero sí estaba pasando por dolores muy grandes y traumas muy grandes en donde estuvieron presentes pues adicciones, no por mi parte, pero de mi propia familia, traumas físicos, hospitales, medicinas, depresión, e incluso pues la idealización del suicidio. Entonces todo eso estaba pasando en el 2016 y yo como que fui iluminada por el surrealismo. Empecé a investigar artistas surrealistas, me empezaron a pasar cosas que yo decía, casi casi como las pesadillas que estábamos compartiendo y los parálisis de sueño, me empezaban a pasar cosas y empezaba a ver cosas que yo sentía eran mensajes del universo, porque yo siempre he dicho que las pesadillas y los parálisis de sueño, estas manifestaciones que hay, estas
sombras que a veces vemos o que nos vemos a nosotros mismos, como explicaba Giovanni. Yo siempre he dicho que son manifestaciones de nuestros miedos más grandes, nuestras ansiedades más grandes, nuestros deseos más grandes o alguna memoria se manifiestan a través de lo que son las pesadillas y los sueños. Entonces, a mí el surrealismo casi que me rescató. Y entonces ahora vamos a ver un poquito de estos artistas que yo considero surrealistas y que también son parte del movimiento surrealistas y que me han influido a mí muchísimo, no solamente como artistas, como humanos, como mujeres, porque puse puras mujeres, sino que también pues son parte de este movimiento. Y también quería un poco recalcar que tengo más inspiraciones. En el cartel que hizo la profesora, menciono más inspiraciones, incluyo ahí a Dalí, a Cortázar, a Borges, pero por esta presentación y en honor a Leonora Carrington no quise incluir hombres porque ella misma hablaba un poco de el machismo que existía dentro del surrealismo y cómo este movimiento estaba compuesto mayormente por hombres. Y sí, yo también es algo que he criticado por mucho tiempo, y no solo en el surrealismo, sino que en la literatura en general. Otra de mis corrientes favoritas es el boom literario en Latinoamérica, y están mis autores favoritos ahí, pero sí reconozco que está conformado mayormente por hombres, y no es por decir que las mujeres en ese entonces no existían o no estaban escribiendo, sino que no se les daba esa visibilidad que los hombres tenían y obtenían fácilmente. Entonces, en honor a Leonora, y de hecho tiene una frase que decía que en ese entonces ella no tenía tiempo de ser musa de nadie, estaba muy ocupada rebelándose en contra de su familia y aprendiendo a ser artista. Mismo aquí, entonces por eso solamente voy a poner mujeres y empiezo con ella. Leonora Carrington, esta es una de sus pinturas, se llama Memorias de Abajo, y tiene un libro por el mismo nombre también. Y en estas 4 mujeres que les voy a mostrar no va a ser tanto su historia de su vida, sino que voy a presentarlas a ellas y alguna pieza que hayan creado que fue para ellas un modo de expresión de como su forma de expresar algo traumático que vivieron o algo que les haya marcado en su vida. Entonces, Leonora Carrington, Memorias de Abajo, trata de el tiempo en que ella estuvo en un hospital psiquiátrico en España. Ella, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, empezó a sentir tener estos síntomas de trastorno de estrés postraumático, pero también su papá. Y si no saben mucho de la historia de Leonora, de su vida, pueden verla en Google y también pueden verla en el enlace que la profesora les compartió en el sílabo. Pero también, si les interesa, Elena Poniatowska tiene un libro que se llama Leonora, que también habla muy, muy bien y muy bonito de la vida. Ellas se conocían, entonces habla muy bonito de Leonora. Y entonces, pues cuando sucedió todo este tema del estrés postraumático, el papá de Leonora como que también se dice que se aprovechó de este tema y pues internó a su hija en este hospital psiquiátrico en España. Y de hecho hay un artículo, por aquí lo tengo, un reportaje por un periódico que se llama El País, donde explican que a Leonora le entregaron casi como un cadáver a este hospital psiquiátrico, de tanto que le habían inyectado, de tanto que le habían hecho, la amarraron de pies y de manos, le dieron electrochoques. Entonces, de ahí fue donde nació Memorias de Abajo y donde nació esta pintura donde Leonora expresa todo lo que pasó y todo lo que sintió, e incluso platica un poco que llegó a tener momentos de delirio estando ahí. Entonces pues eso se refleja un poquito en la pintura, y la frase que yo incluí en esto es: la locura puede llevarte a la iluminación. Si tienen alguna pregunta también pueden hablar y yo intentaré respondérselas. Pero ya después, ahora tenemos a Yayoi Kusama, que también es una de mis artistas favoritas de todo el tiempo. Su frase que incluye aquí es: si no fuera por el arte, ya me hubiese matado hace mucho tiempo. Yayoi Kusama es conocida por llenar sus piezas de puntos, y estéticamente uno puede decir: ay, está muy curioso, está bonito, pero lo que pasa aquí es que Kusama
tenía estas alucinaciones desde pequeña, de que literal veía estos puntos rojos y estos puntos los veía en todas partes, los veía en la mesa, los veía en la pared, en el techo, una vez los vi en las escaleras y de tan confundida que estaba se cayó de las escaleras. Entonces este era para ella su manera de expresar estas alucinaciones que empezaron desde pequeña porque ella fue abusada por su madre. Y a finales de los 70s, ella por voluntad propia se internó en un hospital psiquiátrico. Y ahí sigue hasta ahorita, sigue creando arte, sigue pintando, pero para ella este fue entonces su única manera de poder expresar estos traumas. Y es muy triste contar todo esto y saber que para muchos artistas en general, pero más para mujeres por lo que hay del patriarcado, del sistema y del estigma, que muchas mujeres no tienen opción más que expresarlo por medio de su escritura o de sus pinturas o de sus instalaciones. Es como que es su única salida y es su única compañero o compañera de estos momentos oscuros que tienen en sus vidas. Y la tercera que tengo es Ana Mendieta. No, ella no es parte del movimiento surrealista, no la considero que sea surrealista, pero la quise incluir porque igual ha influido muchísimo en mis pinturas y también ha usado su arte como una manera de expresar estos sentimientos que uno tiene y que se guarda. Y Ana Mendieta nació en Cuba, nació en La Habana, y en los 60s, me parece, fue forzada a irse pues a Estados Unidos como refugiada, y fue en los 70s que empezó estas series de siluetas, que ella, así se llaman, siluetas, en donde ella ponía su cuerpo sobre pues, la naturaleza, sobre lo que hubiera. Como ven aquí en la imagen, hay hielo, hay flores, hay en agua, o sea, ríos, mares, en el fuego, en la tierra, y ponía su cuerpo y se marcaba su silueta, y con el tiempo pues la silueta se iba pues desvaneciendo, el mar se la llevaba, la tierra pues eventualmente la cubría de nuevo, y esta era la manera de Ana Mendieta expresar, por lo mismo de que ella era de Cuba, pero estaba en Estados Unidos, siempre sentía ese tipo de desconexión, de no pertenecer a un lugar fijo, de no saber de dónde era y dónde debería estar. Entonces, al hacer esto, lo que ella quería expresar, como ella comparte aquí en su frase, que dice: me convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo. Entonces, ella, al crear esta conexión con el universo, básicamente ella encontró su lugar. Y por último tengo a Frida Kahlo, que ella ha expresado directamente que ella no es surrealista, que ella no pinta sus sueños, pinta su realidad. De igual manera la incluí porque sí quería expresar que muchas veces en el arte, ya sea escrito o visual, de la manera que sea, muchas veces el trauma que se expresa o el dolor que se expresa o las situaciones que se expresan suenan tan difíciles de digerir que uno puede llegar a creer que no son reales, o que son fantasías, o que son elementos surrealistas. Entonces, por lo mismo es que a Frida mucha gente todavía la considera una artista surrealista, pero ella decía: yo no soy surrealista. De igual manera, muchas de mis cosas en mis escritos, en mi libro, muchas cosas son reales, muchas cosas no son reales, pero de la misma manera. Y me acuerdo que también, no surrealismo, pero del realismo mágico, García Márquez decía que en Latinoamérica pasaban tantas cosas extraordinarias e increíbles que mucha gente pensaba no eran nada más que magia o un milagro, pero él decía que esa era nuestra realidad, esas eran las cosas que vivíamos. Y lo mismo va pues con todas estas artistas. Pueden parecer que son fantasías o cosas fuera de la realidad, pero no son. Simplemente a veces uno no sabe cómo expresar el dolor que tiene o las cosas que ha visto, que ha vivido, y a veces se refugia en estos géneros literarios, en estos elementos. Y ya mencionado esto, también quería compartir que inspirarnos en piezas me ha servido mucho para muchas veces que estamos estancados en procesos creativos o no sabemos cómo iniciar. Para mí muchas veces ver estas piezas de arte me ha inspirado mucho. Tengo una colección que se llama
no publicada, pero pues privada, íntima mía, que se llama El cromatismo de la muerte, The Colors of Suicide, en donde escribo poemas basados en 4 artistas que han pasado por ya sea suicidio o trastornos mentales. Está Kusama, por lo que ya compartí de las alucinaciones y del hospital psiquiátrico. Está Mendieta, que también eso es otro tema de lo que fue su muerte, que muchos dicen que fue pues suicidio, pero yo personalmente no creo que lo fue, pero mucha gente así lo ve y usaron su arte como manera de justificar este tema, ¿no? De su esposo y de que si él la mató, ¿no? Está Van Gogh también, que ese también es alguien que es muy especial para mí, para mi escritura, y creo que la última es Frida Kahlo también, por el tema de lo que ha pasado físicamente. Y dicho esto, también me gustaría darles la oportunidad a ustedes de inspirarse un poco por estas piezas. Aquí rápidamente otro ejercicio de escritura. Ya vistas estas 4 piezas, me gustaría que se imaginaran que cualquiera de ustedes, es una de estas 4 mujeres dentro de estas piezas, ya sea Frida en la cama, Mendieta sobre la naturaleza, Leonora en el hospital y Kusama en este cuarto, que es uno de sus cuartos de espejos infinito. Que se imaginen que son una de ellas, que están atrapadas en esta pintura, y quiero que creen una pieza pequeña, puede ser un párrafo de 4 renglones o un mini poema que tienen que expresar lo siguiente: ¿cómo te sientes? ¿A qué te recuerda? ¿Y cómo le harías para salir de ahí, para escapar de ahí? Rápidamente, no tiene que ser nada elaborado, simplemente para que vean un poco lo que es inspirarse de alguna pieza y de algún artista. Les voy a dar unos minutitos rápido, y no lo tienen que terminar tampoco. Bueno, y alguien que haya terminado, ¿alguien le gustaría compartir? Si quieren. O mínimo, cómo se sentirían dentro de alguna de estas piezas. Igual si no, está bien, no se preocupen. No, bueno, entonces no se preocupen, está bien. Seguimos, vamos a lo siguiente. Creo Yo que tenía Ricardo uno, Rivera. pero, A mí me gustaría decir algo. Es interesante cuando uno trata de imaginarse cómo se sentiría. Tengo que aceptar que es muy difícil para mí porque yo nunca tengo pesadillas. Nunca, nunca. Despierto en las noches a veces, pero nunca por pesadillas. No sé si es algo mal en mi cabeza o algo así, pero soy empático, soy muy empático. Eso sí tengo. Cuando alguien me narra sus historias, me es muy fácil entender lo que están sintiendo. Yo nunca he tenido parálisis del sueño y he escuchado sus narraciones muy vívidas de personas que me describen lo que sienten. Entonces, en este caso, cuando veo la imagen de Frida en la cama, pues
me recuerda a las descripciones que me han dado las personas que me hablan sobre esas vivencias, que es sentirse atrapado en tu propio cuerpo. Entonces, es muy interesante porque no lo he vivido, pero puedo imaginar lo que yo sentiría si me sintiera atrapado en mi propio cuerpo, en el que no puedo salir. Estoy consciente de todos mis sentidos, pero estoy sin posibilidad de moverme. Entonces, cuando veo, por ejemplo, la imagen de Frida, lo primero que se me ocurre es eso, esclavizado, atrapado en tu propio cuerpo. Y es muy fácil para mí tratar de entender ese sentimiento de profunda ansiedad y terror que puede significar sentirte de esa manera. Sí, tienes toda la razón, Ricardo, y qué bueno que no tienes pesadillas. Qué suerte. Pero Yo gracias. quería como compartir, pero tal vez lo hice muy rápido. Hola, mucho gusto, perdón. Buenos días, profesora, buenos días, Inés. Yo estaba viendo, pues, la pintura también de Frida Kahlo y yo escribí un mini poema, bueno, lo que alcancé a escribir. Y pues aquí va. El dolor me mata. La vida me enseña que es ingrata. Sangre fluye pero no me desintegra. Vida nueva llega y me alegra. Muchas gracias. Sí, también quería como agradecerte y pues qué honor pues ahorita compartir este momento porque la verdad has tomado puntos en los cuales yo me siento un poco conectada. Bueno, me siento conectada desde que estás explicando de tus escritores hasta cómo es que uno se expresa. Y yo me he expresado a veces porque me gusta pintar, me gusta también leer mucho y me gusta, pues ahorita estoy así como en ese proceso, ¿no? De poder como pulirme mejor en mi escritura. Y también he experimentado cuando estás en tus sueños atrapado y no te puedes pues, despertar. Es un sentimiento súper terrible, pero has tocado los temas que yo me los he omitido con mi familia, como quien dice, porque tal vez siento que no me van a entender y me van a tomar por loca. Y es lo mismo que también tus influencias como que lo han dicho, ¿verdad? Sin querer. Y yo también me quedo así como que, wow, qué interesante, cómo son las cosas que llegan de repente a tu vida y aprendes, ¿no? Y pues la verdad, muchas gracias por esto. Ay, muchas gracias a ti, Cintia, y te entiendo completamente y siento yo, eso es lo bonito de pues poder conectarte con otra gente que tiene estos medios creativos de expresarse porque te das cuenta que realmente no estás solo. O sea, sí puede ser muy difícil y yo lo entiendo porque yo lo he vivido también, el sentir que no puedes expresarlo con tu familia, con ciertos amigos, con gente, con maestros, hasta maestros, gente del trabajo, porque pues desafortunadamente vivimos en una sociedad que el tema de la salud mental es un poco como tabú y todos estos temas, especialmente la mujer, que pasa a la mujer, todavía son como que un poco, tienen alguna connotación, algún estigma. Entonces ya cuando encuentras esta gente creativa o estos talleres, estas clases que son espacios seguros y libres y donde puedes expresarte, es muy bonito porque te das cuenta que pues sí, que no estás solo y tienes toda esta comunidad que siempre te va a respaldar. Entonces muchas gracias por compartir tu poesía, por ser valiente y por también comentar lo que ya dijiste, porque toma mucha valentía expresarse así. Y hablando de valentía, quería tocar el tema de mi libro. Como dijo la profesora, pues si quieren comprarlo, esto no es publicidad, pero al final también les dejo la página donde pueden comprarlo. Y mi correo, si les interesaría, cuesta $10, no está caro. Bueno, para ciertas personas, $10. Y está pequeñito, pero es muy intenso. Entonces, volviendo al tema eso de los sueños y del surrealismo y lo que fue para mí como un tipo de escudo, y también me gustaría invitarles a
eso, a buscar sus géneros, sus movimientos literarios, sus artistas que puedan ser para ustedes un tipo de protección y un tipo de escudo, porque eso la verdad sí te puede ayudar, a pesar de que estos son objetos. Las pinturas pues no son personas, los artistas, muchos de ellos ya no viven, pero igual pueden ser empáticos de cierta forma con tu arte. Y uno de mis poemas, aquí no se puede leer muy bien porque pues lo pueden leer si compran el libro, pero uno de ellos que es uno de mis favoritos, que se llama El sueño de Friducha, y ya había hablado yo de mi fascinación con los sueños y todo esto, y mi libro, para mí el surrealismo en mi libro fue un tipo, como ya dije, de escudo, porque yo estaba pasando por este dolor muy, muy grande y este proceso muy grande que me ocasionaba mucha culpa, mucho miedo, mucha ansiedad, mucha vergüenza como mujer y como artista, y yo no sabía ni cómo expresarlo ni a quién decirle porque no podía. Entonces, pues mi libro fue eso, el surrealismo para mí fue como un tipo de distracción para los lectores, porque yo creo mucho en la relación que se puede crear entre el autor, el narrador y el lector, y muchas veces yo soy los tres, entonces como que yo estaba ahí maquinando el cómo podía distraer un poco al lector con estos elementos surrealistas para que no se enfocaran tanto en lo que yo estaba viviendo. Y ya más adelante voy a mostrarles como un mapa mental que yo creé cuando escribí el libro, pero el sueño de la Friducha, para contarles un poquito de lo que fue, pues yo en ese entonces estaba en Ciudad de México, y sí, tuve este sueño en Ciudad de México. Casi toda la semana que estuve ahí tuve parálisis de sueño, tuve pesadillas, tenía todas estas casi como que alucinaciones, pero yo lo veía porque estaba, pues como dije, pasando por algo traumático. Y el sueño de la Friducha habla de un sueño que yo tuve donde yo soñaba que me despertaba y tenía el cabello mitad rojo, mitad amarillo, y luego salí, estaba mi padre en el centro del cuarto esperándome con una silla, y yo no entendía porque en ese entonces, y todavía mi padre no está en mi vida, y eran como que, como yo digo, las pesadillas para mí siempre son mensajes del universo, como que algo me está tratando de decir. Entonces soñé esto, y como yo soy una persona muy visual y que también me interesa mucho la psicología de los colores, esto del rojo y amarillo me tenía un poco así, como que yo decía, ¿qué quiere decir eso? Y el rojo y el amarillo usualmente son colores que crean como que un poquito de ansiedad. Por eso los restaurantes de comida rápida utilizan mucho estos colores, porque ellos saben que con estos colores tú comes rápido y te vas. O sea, si ellos pintaran el establecimiento con colores neutros o colores así cremita, color pastel, te quedarías ahí a comer porque estás relajado. Entonces, todo eso como que me tenía un poco consternada. Y entonces, al siguiente día yo tenía que ir a Museo Jumex en Polanco, y tomé el metro y fui y llegué a Museo Jumex y estaban, y esta foto que está ahí del museo y de las cápsulas, eso fue lo que yo vi cuando llegué a Museo Jumex. O sea, tuve este sueño del color rojo y amarillo, lo tenía grabado en la mente, llegué al Museo Jumex y estaba en esta instalación enorme, rojo y amarillo. Entonces ahí fue como que yo ya empecé a decir como que algo no está bien. Y entonces, pues aquí está uno de mis poemas, rojo, red, amarillo, yellow. Y pues ya en mi viaje fui viendo muchísimas cosas, casas rojo y amarillo igual, y mi mente me estaba ahí jugando algo, porque la mente puede llegar a ser muy poderosa, y yo veía casas rojo y amarillo, veía árboles con listones rojo y amarillo, veía todos estos colores. Y entonces aquí ya les muestro lo que es el esquema y mapa mental que yo creé, y también me gustaría también invitarles a que ustedes, cuando están estancados, también pueden crear un mapa mental. Como mucha gente veo que usa como Pinterest o en línea para inspiración de moda, empiezan a sacar todas estas cosas y crean sus esquemas, pero también lo puedes hacer con la literatura. También puedes sacar todas estas inspiraciones, estas imágenes que te inspiren, y ya de ahí crear un poema. Y ya rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, pues esto que yo viví sucedió en el 2017, en enero, y para marzo yo ya tenía el libro escrito, lo tenía ya completo, no para publicar, pero para yo guardarlo, porque como ya expresé, yo sentía que me estaba volviendo loca, sentía que tenía este peso encima de mí que no se lo podía contar a nadie, por lo mismo de la culpa, la vergüenza, el miedo a lo que dirían, a lo que me harían. Y muchas veces, como en este libro también toco el tema de, pues de ya no, de en una época de mi vida ya no querer vivir,
en el 2016. Yo tenía 22 y yo decía, yo no voy a vivir más de los 30. Yo decía, yo no quiero llegar a los 30, a mí no me interesa, no veo nada interesante de eso. Y ahorita tengo 26 y ya, la verdad, ya no pienso así para nada, pero eran todos estos temas que yo sentía, no, si los digo me van a internar o si los digo me van a llevar a un hospital porque no es normal que yo esté sintiendo esto y pensando esto. Y por lo mismo de que yo no podía decirle a nadie, pues hice este esquema, dije, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo puedo representar en pinturas? Y por lo mismo de que yo sentía que no podía decir, hey, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir o ayer pensé en quitarme la vida, no lo quería decir así tal cual porque no me atrevía, entonces dije, ok, ¿qué pinturas pueden expresar eso? ¿O qué artistas pueden expresar eso? Entonces creé este esquema en donde pues está el rojo, amarillo, está Frida Kahlo, está Ana Mendieta, está Van Gogh, está también Marina Abramovic, que ella también me gusta muchísimo cómo hace sus presentaciones y como lo que ella hace. Entonces creé este esquema y ya de ahí lo hice y lo escribí. Y afortunadamente, pues en noviembre de ese mismo año fui a un concurso, el premio era que te publicaran un libro y dio la casualidad de que gané y me publicaron el libro, pero yo también no quería que me lo publicaban. Yo envié 3 colecciones diferentes esperando que escogieran los otros 2, escogieron este, porque lo mismo que tenía miedo, pero luego dije, no, ¿saben qué? Quizá hay gente que también se ha sentido así, quizá hay gente también que se ha sentido en un punto súper bajo de su vida, que ha sentido la necesidad de escapar de su familia, porque yo me fui a Ciudad de México básicamente a sufrir sola y yo dije, pues si hasta aquí llego ya, entonces yo sabía que hay gente que quizás se puede sentir de esa manera, que quizás se puede sentir sola o tener el mismo miedo que yo tenía y dije, lo tengo que publicar porque hay gente que quizá le va a servir leerlo. Y, y aquí también les comparto un poema de mi libro. Creo que sí tenemos tiempo para leerlo, ¿no? Yo por mí sí, y si todo el mundo o quienes quieran están de acuerdo y tú estás de acuerdo, si nos alargamos un poco está bien. Ah, ok. Yo Sí, 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 está por bien. mí a las 12 en punto no voy a pagar, que si necesitamos 5 minutos y alguien se quiere quedar o para ti está bien, yo estoy encantada. Sí, sí, está ¿De bien. acuerdo? Vale, genial. Ajá. Y bueno, aquí este es uno de mis poemas. Mi libro está en inglés y español, mayormente en inglés, porque en ese entonces ese era el idioma que escribía, porque, como ya dije, mi carrera era rama del departamento de inglés, entonces muchos de mis profesores no entendían español, no leían español, entonces tenía que escribir inglés, pero este es uno de los poemas que ya lo he traducido y ya lo he presentado en español y es uno de mis favoritos y es uno como que el que más representa lo que estaba sintiendo en ese entonces. Y se llama Uffizi. Y esto es solo una parte porque el poema es muy largo, pero sí. El cuarto es rojo. Entras al cuarto. Desnuda, imitas la pose de las mujeres en las pinturas. Te conviertes en la Madonna sentada frente al río y te das cuenta en tu observación que te falta el niño Jesús junto a tu pecho. Es ahí cuando te das cuenta de que el cuarto es rojo, pues has usado la sangre sobre la mesa de la cocina para pintar las paredes dentro de tus piernas, entre tus piernas y dentro del agua que cae dentro de la tina. Entonces recuerdas y entonces te metes la mano por abajo entre las piernas, entre lo negro. Tu mano entra dentro de la boca abierta de la tarántula dormida, donde una pequeña mariposa color rojo ha sido devorada y duerme muerta. Tómala, sácala. ¿Qué hay dentro de tu mano? Ponla sobre tu pecho desnudo. Eres Madonna and the Child Filippo Lippi. Camina hacia el árbol en el centro de la habitación y cuelga la mariposa. Riégala con lágrimas hasta que se convierte en color sangre, naranja sangre. ¿Cuándo fue la última vez que un árbol se convirtió en arte sin el peso de ser una bruja despiadada hija de Satanás? Baila alrededor del árbol antes de que los cazadores de brujas te puedan ver. Eres Primavera Sandro Botticelli. El doctor te había preguntado si podrías pasar por esto tú sola. Respondiste, estaré bien, y entonces te quedas sobre tu cama desnuda, desangrada, gritando mientras que 2 ángeles cubren tu cuerpo con tierra. Eres Birth of Venus, Sandro Botticelli. Abre los ojos. Y
Y pues sí, ese es mi poema, Uffizi. La verdad, como dije, aquí les tengo la próxima asignación, pero como ya he comentado, mucho de mi libro es, gracias Guadalupe, escritura automática, por lo mismo de que yo pues dije ya, o lo saco ya, o aquí me voy a quedar y voy a estar tramada toda la vida. Entonces lo escribí sin soltar la pluma, y nació mi libro, que por lo mismo es muy especial para mí porque es muy íntimo y es algo que yo quería que fuera un secreto, pero a la vez sentí la necesidad de que fuera público. Y entonces aquí les dejo la asignación de escritura. Ustedes lo pueden leer, o se los puedo leer ahorita. Y me gustaría que lo escribieran, y le pedí a la profesora si podían también mandármelos a mí. Les dejo mi correo porque a mí me gusta mucho eso de leer y dar crítica constructiva. Entonces como que me gustaría también leer, ya que lo hagan, y me gustaría que lo hicieran en casa, ya en un espacio íntimo, en un espacio seguro. También les tengo aquí consejos para darle inicio al proceso creativo, los que yo uso. Entonces, en la asignación van a tener dos opciones. Pueden escoger la pesadilla o parálisis del sueño recordadas al principio. Pueden elaborar un poco con el ejercicio inicial donde pusieron qué sentían, qué veían, qué oían. O pueden escoger una de las pinturas de Leonora Carrington que fueron asignadas por la profesora. Si no las vieron, esta es su oportunidad de verlas, y pueden escoger una de las pinturas. Y entonces aquí tienen un poquito, les pongo un escenario y ustedes lo van a continuar. Quiero que sea una asignación de escritura automática, o sea, que no paren, que ustedes escriban lo primero que se les viene a la mente, recordando estas pesadillas o viendo esta pintura. Y para terminar, pues les tengo unos consejos para darle inicio al proceso creativo, específicamente con estos ejercicios, o si ustedes quieren aventurarse y entrarle un poco al surrealismo, a lo fantástico, a los sueños, la interpretación de los sueños, porque la verdad es muy, muy interesante, y sí vas a descubrir cosas de ti que antes quizás no sabías, a través de analizando tus sueños y tus deseos, y lo que ves desde adentro en tu subconsciente habla mucho de ti, porque es lo que no ve la gente en el público. Entonces está muy interesante. Y bueno, de consejos tengo, como ya dije, elegir un lugar donde te sientas pues seguro, y te puedas concentrar. A mí lo que me funciona muy bien es, a veces prendo una vela, tengo un difusor aquí, y me ayuda mucho como tener yo uso los aceititos esos como de lavanda, de cítricos, esos te ayudan para la concentración y para calmarte un poco. Entonces, ese es uno de mis consejos. Y también a mí me funciona mucho escuchar música de fondo que no me distraiga, pero que también me ayuda a evocar ciertas emociones y sentimientos. Y aquí les dejo unas recomendaciones de artistas que yo escucho cuando quiero escribir, pues hay algo en mis procesos de escritura automática y también que no sea automática. Estos me sirven muchísimo, y es música, les digo, que no distrae, no es música que ahí te vas a poner a cantar porque pues no, ese no es el objetivo. Y después tengo permítele a tu cuerpo sentir y viajar a momentos incómodos o dolorosos de recordar. Y si necesitas llorar, llora. Eso es muy, muy importante. A veces nosotros mismos nos frenamos por el miedo a volver a sentir esas emociones, que es completamente válido. Y lo mismo pasa con la terapia. Quien alguna vez ha visitado terapia, a veces como que nos limitamos, nos frenamos porque nos da mucho miedo nuestra propia cabeza o nuestro propio corazón. Y es muy importante afrontar esos miedos a tu paso, como tú te sientas pues segura, seguro. Pero sí, es muy importante, y más cuando estás escribiendo o estás pintando, si pintas o como tú te expresas creativamente, es importante dejarte sentir y dejarte transportar a estos momentos, porque de ahí pueden hacer cosas muy bonitas que después vas a recordar o que te pueden servir para saber que has sobrevivido estos momentos. Y también pues llorar es muy importante. Llorar mientras escribes, eso lo he hecho muchas veces, en especial durante esta pandemia. Entonces sí te sirve, si te limpias. Entonces lo recomiendo mucho. No crean que llorar es de gente débil, porque no lo es. Y después tengo, escribe como si nadie te fuese a leer, sin culpa ni miedo alguno. Entonces, lo mismo que ya estaba diciendo, y también volviendo al tema de mi libro, yo lo escribí pensando que me lo iba a quedar yo, que
que yo era la única que lo iba a leer, que era simplemente una herramienta para expresarme. Y me funcionó porque yo no me frené, yo expresé todo, la profesora ya lo leyó, sabe que es un poco fuerte, un poco crudo, por lo mismo de que yo no me frené, yo nomás escribí y ahí quedó y se dio la casualidad que se publicó. Y ya para el final tengo lo que ya había mencionado antes. Si te cuesta trabajo inspirarte, busca pinturas por tus artistas favoritos o lee algún trabajo por tus autores favoritos. Yo en muchos de mis talleres de escritura en la universidad, mis profesores decían que un buen escritor es buen lector y para hacer, es como que una relación mutua, en donde el autor se puede inspirar de lo que lee y el lector se inspira de lo que escribe. Entonces, como que sirve mucho, pero yo también creo que los escritores se pueden inspirar de pinturas, de artistas visuales, porque yo lo he hecho. Yo también tengo otra colección que no he publicado que se llama Cromatismo, en donde yo escribo basada en colores que yo veía en colores del arco iris. También hay otro donde lo hago basado en pinturas de Picasso, de Frida. Entonces, como que tú diviértete, la escritura puede llegar a ser como un juego, es divertido. Puedes encontrar muchas formas de inspirarte. Y ya sé que a veces es difícil y más en esta pandemia, en estos momentos tan inciertos y difíciles, a veces uno se siente estancado, como que no está haciendo nada, como que no le llega la inspiración porque hay muchas cosas que hay en nuestra cabeza, pero con las herramientas correctas y con un poco de inspiración, yo siento que sí puede funcionar y sí te puedes inspirar. Y aquí les dejo otro ejemplo de mi libro, pero ese ya se lo quieren leer ustedes cuando se ponga la presentación en iLearn, o ya, si gustan se las puedo mandar. Y aquí ya tengo de cómo contactarme, está mi correo. Si alguna vez quieren que yo lea sus trabajos, yo pues no soy maestra, no es mi trabajo, pero a mí me gusta mucho como alguien que es escritora. O sea, a mí me gusta leer, y a mí también cuando estaba en la universidad me hubiera gustado que tuviera estos recursos de alguien que pueda leer mi trabajo. Yo ahorita estoy pues desempleada, no estoy haciendo nada, entonces les puedo leer sus trabajos, o si quieren igual que les comparta ciertos temas para escribir, darles como prompts para escribir también. Les comparto mi Instagram porque en mi Instagram comparto muchas guías, también está ahí mucho mi activismo y a veces comparto mi poesía. Y tengo una página alterna, un Instagram interno que se llama Introspección. Aún no la termino, no está al público, pero igual ahí es donde pienso compartir un poquito más de la literatura, un poquito de lo que me inspira, piezas de arte, cosas así. Y para comprar mi libro, ahí está el enlace. Y también pues muchísimas gracias a los que participaron, a los que estuvieron aquí. Y recuerden siempre pues cuidarse de no solo de esta pandemia, pero también día a día, cuidar pues su mente, su alma y su cuerpo. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, también aquí se los puedo responder. Pues muchísimas gracias. Si está bien por ti y alguien tienes un poquito más de tiempo, a lo mejor alguien te quiere preguntar algo, es un momento totalmente ideal para eso. Yo puedo dejar esto abierto un rato más, así que sí, yo también estoy muy emocionada con el taller, cómo ha salido todo, estoy muy, muy emocionada. Gracias. Así que por mí yo me quedo aquí un rato más, así que... gracias. Sí. Me debo de despedir, pero fue un placer por todo lo que, por todo tu tiempo. Muchas gracias, profesora, por darnos la oportunidad de conocer a Vianney, y muchísimas gracias por tu tiempo. Y acabo de recordar que te he seguido en Instagram, pero no puse el uno con el otro, y después Gracias. me encanta, sí, muchísimas gracias por todo lo que haces, y por todos los latinos o la gente de color que a veces no se identifican en solo una caja. Y tú hablas mucho por ellos. Entonces, muchísimas gracias, y aprecio tu tiempo y todo lo que haces. Y ahorita voy a buscar tu libro porque me interesó mucho y voy a comprarlo.
Gracias, Guadalupe. Espero vernos Muchas gracias. próximamente. Sí, gracias, Gracias, bye, doctora. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer, de verdad. No sabes, me has llenado de mucha dicha. Desde todos los autores surrealistas hasta los escritores, todo. O sea, muchas gracias, de verdad. Y pues sí, Gracias también a te ti. voy a apoyar con tu libro, de verdad. Muchas gracias por todo en cada aspecto. Muchas gracias, qué linda. Hasta luego. Bye, profesora. Muchas gracias a usted también. Chao, Cintia. Yo también me retiro y solo quería comentar que qué bonito. En los poemas yo estaba como, oh, porque me encantó y muchos de ellos fueron increíbles. Y creo y estoy súper segura de que una de mis amigas me regaló tu libro. Ay, qué Hace bueno. unos meses, pero como mi tarea es leer y leer y leer, no he podido leer para mí. Entonces estoy tratando de localizar tu libro y empezar a leer porque quiero y no porque debo.